¿Conoces El Eternauta? ¿Conoces Sargento Kirk? ¿Alguna vez escuchaste hablar de estas historietas? ¿O las leíste, tuviste acceso quizás a través de un hermano mayor, quizás a través de tus padres? Bueno, de todas maneras seguramente escuchaste hablar de Héctor Oesterheld, que era el autor, el creador de estas historietas que marcaron una época en un momento muy duro para nuestro país. De todas maneras, El Eternauta se sigue publicando, así que podés acceder a través de internet, inclusive a algunas de estas partes de historieta, pero lo concreto es que Héctor era el cabeza de familia, con 4 hijas, su esposa y después yernos y nietos, que fueron diezmados por la dictadura militar. La historia es riquísima, marca también una etapa importante de nuestro país y ameritaba escribir un libro. Eso por lo menos es lo que decidieron Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami, que durante 5 años investigaron y escribieron este libro, que después vamos a ver en detalle, que se llama Los Oesterheld. Gracias por venir, un placer tenerlas acá. El libro se presenta esta tarde, me olvidé el machete, digamos ya de entrada porque después nos olvidamos. Esta tarde a las 19 horas en la Orden del Tornillo. En la Orden. Salta 22:50 con la presentación de Leo Richardino, amigo de la casa. Ahí está, eso sí me acordaba. Bueno, ustedes tienen entre 30, 37, 40 años por ahí, ¿eh? O sea que son mucho más jóvenes y no contemporáneas de las Oesterheld y no contemporáneas del Eternauta. ¿Cómo se les ocurre escribir este libro, Fernanda? Sí, solemos decir que es un poco gracioso el inicio, porque a mí me habían ofrecido hacer la biografía de Mirta Legrand, su hija y su nieta, muy alejado, obviamente, sí. Y a mí no me interesaba, porque yo, por intereses, ideología y demás, estaba bastante alejada de esa historia. Se lo comenté a un amigo periodista y nos pusimos a hablar de las biografías familiares. ¿Qué pasaba en Argentina? Que había como historias familiares que no estaban narradas. Obviamente el primer apellido que apareció fue los Oesterheld, porque nunca se había contado la historia de los Oesterheld. Bueno, y eso quedó dando vueltas, Editorial Sudamericana le interesaba la historia, se supo Alicia, y ahí arrancamos, pensando que no nos iba a llevar 5 años, ni más de 200 entrevistas para poder reconstruir una historia así. Impresionante el trabajo que hicieron. Yo no pude terminar de leer el libro, así que bueno, empecé bien y después empecé a saltear porque se me venía encima la entrevista, pero es impresionante el trabajo de investigación que hicieron. Por eso les llevó 5 años, porque había muchísimos personajes para entrevistar, por lo menos los sobrevivientes, y eso fue lo que hicieron. Cuando ustedes terminaron el libro y decidieron publicarlo, ¿cuál fue la primera repercusión que tuvieron? Las repercusiones siempre son muy ricas y además son buenas, ¿no? Nos hacen buenas devoluciones. Y hay como varios niveles de lectura. Hay mucha gente que entrevistamos y está como comprometida y es parte de la historia, entonces sus devoluciones son muy emocionales, ¿no? Desde ese lugar. Pero hay una que nos pareció interesante, que es que el libro tiene muchos niveles de lectura y uno de los lectores nos dijo como que mucha gente puede adherir a muchas de las verdades que están, algunas, digamos, como que pueden sentirse identificados con la militancia o con Elsa o con los compañeros en Tucumán o contrarios a ellos, pero hay como una identificación con algunas de las verdades, entonces siempre se identifican con algo, ¿viste? Déjame decir que para los que no conocen la historia, Héctor Oesterheld fue desaparecido, 4 de sus hijas desaparecidas, 3 de sus yernos desaparecidos y 2 nietos, tuvieron 4 nietos y 2 de los nietos todavía no aparecieron, no se sabe si fueron muertos o están con otras familias, pero lo importante es que hay que saber que sus hijas eligieron, era una familia, esto es lo que es maravilloso, ¿no? Que ustedes relatan a través de la historia de la Argentina, de una familia absolutamente normal, intelectuales en aquel momento, donde se hablaba mucho de política en la casa, pero sobre todo de cultura, y terminan orientándose, como marcaba el signo de la época, ¿no? Claro. Hacia la actividad política. Entonces Exacto. Las hijas terminan militando en Montoneros y tienen un final trágico. Sí, lo que nos decía, por ejemplo, uno de los entrevistados, que casualmente había sido la pareja de Beatriz, la tercera, cuando la terminó de leer, nos dijo: hicieron la novela de mi generación. Claro. Novela por ahí por la estructura del libro, que se lee, no se lee como un libro de historia, sino que se lee esto como una historia, digo, eso, una novela familiar, una biografía, una novela familiar, que fue nuestra intención también. No queríamos que fuera un libro bodoque de esos que uno se aburre cuando los lee.
Y entonces, como decías vos, o sea, los Oesterheld pueden ser como una metáfora, un símbolo de lo que pasó, pero hay un montón de familias Oesterheld. Cuando nosotros nos pusimos a investigar, era una historia que se empezaba a repetir, que era de una generación que de pronto había vivido bien, no les faltaba nada, y salía al mundo y se daba cuenta que el mundo era un lugar injusto. Entonces decían, ¿por qué nosotros tenemos y los demás no? Simplificando, obviamente, ¿no? En un contexto mundial de, bueno, luchas por liberación en otros países, había sido la Revolución Cubana. La diferencia es que en muchos casos los hijos se anteponían a sus padres en esa idea, y en este caso no, todo lo contrario. Exacto. Ahí tenía una militancia muy fuerte de izquierda. No, en realidad Héctor, eso se había dicho en algún momento de que Héctor había estado en el Partido Comunista y demás. Eso surgió de una versión que alguien se quiso apropiar de la historia y quedó. Exacto, Héctor básicamente había trabajado toda su vida como historietista, tenía muchos intereses culturales, intelectuales, pero en ningún momento había tenido participación política directa ni partidaria. De hecho, en algún momento... ¿Y sus hijas son la razón de su desaparición? Bueno, es como un contexto en el cual... había un living en esa casa de Béccar donde empiezan a ingresar historias, ideas, y él estaba muy atento a eso y quería participar. Entonces nosotros decimos que era como algo dialéctico, ¿no? Y él mismo lo dice. En un momento él dice, yo no sé si fueron mis hijas con sus ideas las que me incorporaron a mí, a la militancia, o yo con lo que ya había escrito, hablando del Eternauta y de su idea de la historieta, ya las había estimulado para que tomaran este camino, ¿no? El tema decía el kirchnerismo también como corriente contribuyó para que las nuevas generaciones conozcan al Eternauta y a Oesterheld, porque se recuerda ese dibujo del Eternauta con la cara de Néstor Kirchner. No sé qué evaluación hace y si con los familiares con los que ustedes hablan, indirectos, ¿eso les choca o no les chocó? Para que se conozca, sí, seguramente influyó porque la imagen del Nestornauta, digamos, tenía un origen, entonces seguro que a lo mejor gente a través de eso llegó más a la historieta. A nosotros lo que nos pasó durante ese tiempo de investigación, que fue durante el kirchnerismo, por todas esas políticas de memoria y de verdad y de justicia, fue accesible, muchísimos entrevistados accedieron a una entrevista, digamos. Entonces, como que nuestro libro es parte de ese tiempo, es hijo de ese tiempo, ¿no? Que no era lo mismo, porque muchos nos preguntan, ¿por qué esta historia no se escribió antes? Y a nosotros nos parece que en realidad, porque era muy difícil antes hablar sobre historias de militancia, como se habla en este libro, con militares sueltos, no apresados o con miedo, ¿no? Y en el tiempo que nosotros hicimos la investigación era otra, había una cierta revalorización de la militancia que también nosotras mostramos en el libro, ¿no? Entonces, o que tiene que ver con aquella época también. Es muy difícil, perdón, justamente iba a eso, las nuevas generaciones, porque es muy difícil, yo comienzo a leer el libro y hay una etapa que me roza, digamos, incluso desde lo cultural, desde lo cotidiano, la forma en que esa familia vivía en Béccar, la forma de que, los gustos, las conversaciones, hasta lo que se leía. Yo conocí algunas de las historietas de Oesterheld por mi hermano mayor, que compraba y las traía a casa, pero se me ocurre que es muy difícil para las nuevas generaciones aprender cómo era el espíritu de esa generación si no es a través de una historia cotidiana. O sea, me parece que es muy importante que las nuevas generaciones se acerquen a leer este libro. Totalmente. Nosotras lo primero que nos propusimos era salir del estereotipo, ¿no? Claro. Porque tenías el montonero Pampita Rodríguez en un momento, sí. O siempre las historias también, o sea, la historia de los 70 en el último tiempo se estaba contando siempre desde el centro clandestino, del campo de concentración y de la tortura, ¿no? Pero decíamos, bueno, pero ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó con esos jóvenes que después... ¿Cómo llegan? Claro, o sea, y no porque algo habrán hecho, todo lo contrario, sino, bueno, ¿cuál era su vida? ¿Cuál era su historia? ¿Cómo se parecían a nosotros en un montón de cosas? Entonces, nuestro objetivo era ese, buscar la vida cotidiana, el detalle, cómo se vestían, qué pensaban, qué palabras usaban, a dónde iban a comer, cómo se enamoraban, claro. Cómo se metían los cuernos, digo, no sé, hay un montón de cosas que cualquier generación
con todos los condimentos de la generación de los 70, podría identificarse aún hoy, porque bueno, eran jóvenes como nosotros. ¿Y él qué era en definitiva? Yo no alcancé a leer el libro. ¿Correo de Montoneros? Sí, él actuaba de intermediario entre, digamos, los cuadros más altos de Montoneros en su último tiempo. El último tiempo. Y al principio empezó en prensa. Y Ajá. él hacía una prensa militante dentro del Diario Noticias, del Descamisado, de Levita Montonera. O sea, historietas. hacía lo que él sabía hacer, que era historietas. Sí. Para el Diario Noticias, para la revista El Descamisado y Evita Montonera, que era de la prensa militante. digamos. Ajá. Hay una parte del libro que la verdad que es bastante desopilante. Yo no puedo evitar ponerme en la piel, por ejemplo, de mi hijo, que seguramente lo va a leer. Y hay una parte donde una de las chicas lleva a su compañero a una película, la proyección de una película, no recuerdo exactamente cuál era, si era La Hora de los Hornos o alguna de esas, y le dice, bueno, fíjate que tenemos que estar atentos porque en cualquier momento llega la policía y nos tenemos que ir. Entonces, en un momento dado, una compañera dice, muchachos, está llegando la policía, así que todos se levantan ordenadamente, salen por las ventanas, saltan al baldío y escapan. O sea, era una cosa cotidiana que formaba parte de la vida, digamos, como, bueno, ahora lamentablemente nuestros chicos también tienen que acostumbrarse a otro tipo de situaciones, ¿no? Porque cada uno es uno y sus circunstancias. Y lo que en ese momento era normal, ahora nos parecería desopilante, escapar de la policía, por ejemplo. Pero bueno, pasaba y está bueno desde ese punto de vista, poder ubicarnos en el momento de los protagonistas cuando vivieron y palparon ese tipo de situaciones. Sí, además pensar en una generación que nunca había vivido en democracia. Claro. Justo esta anécdota que se está contando es antes de las elecciones, todavía estaban en dictadura, había una apertura y demás, pero ellos estaban ávidos por acceder esto a la película de Pino Solanas o a libros y todo eso les había sido vedado durante un montón de tiempo. Entonces era como una generación que despertaba a todas esas inquietudes y se nutría mucho intelectualmente, además. Claro, No era que no sabían lo que hacían. ¿Se conoció concretamente el nombre o hubo juicio contra quienes fueron contra la familia? Sí, Sí. En el caso de Héctor hay sentencia en Vesubio, que es donde él estuvo detenido, y está en proceso Sheraton, que es otro centro clandestino, y otra causa en Campo de Mayo. Él estuvo en esos tres centros clandestinos. Y también de Diana, que es la segunda de las hijas, se juzgó en Tucumán, que también cayó en un centro clandestino junto con su pareja, y por esos dos también. Pero no todos los cuerpos se encontraron, No, lamentablemente. Ninguno, excepto el de Beatriz, que El de fue Beatriz, entregado sí. en ese mismo momento porque hicieron un simulacro de fusilación, o sea, de escape, de huida, y lo fusilaron. Sí se encontró el del papá de Fernando, digamos, el esposo de Diana, el segundo de las chicas, en el 2011. Claro, que lo pudo enterrar el nieto, uno de los nietos Exactamente. que se reencontró con su abuela. Que pudo ¿no? hacer su duelo, Claro, digamos. que pudo hacer su duelo. Es impresionante lo de los nietos también, ¿no? Porque Miguel, uno de los chicos, uno de los hijos de la hija de Héctor, pudo estar con él en el campo de concentración. Es decir, un chico de 4 años Tal que cual. tiene recuerdos vagos de haber estado en rodillas de su abuelo en un lugar que era un campo de concentración. Sí. Esas cosas pasaban en esa época también. Chicas, los cambió el libro, ustedes son periodistas las dos, bueno, muy jóvenes, se pusieron a investigar, escucharon un montón de historias desde distintos lugares, porque recordamos que Elsa, la esposa de Héctor, no estaba de acuerdo con la militancia de las hijas, murió en el 2015, cuando tenía 90 años, creo, y las cambió esta historia de escuchar tantas voces. Ustedes hablaron mucho con Elsa. Y sí, es imposible que no te atraviese una historia así, y también poner en perspectiva tu propia vida, ¿viste? Y prioridades y nada, pasa de todo, y en diferentes etapas del libro nos fueron pasando cosas así yo no sé, soñábamos con las chicas, Ay, qué ¿no? Hay impresionante. situaciones de nosotros contábamos, por ahí nos faltaba un dato y yo me acostaba pensando, tiene que aparecer, voy a soñar un nombre, y al día siguiente me despertaba y había un mail de una entrevistada que me decía, tengo este dato que te faltaba, ¿viste? Durante 5 años fueron parte de nuestra vida, y sí, nada, es imposible que no te pase algo. Alicia. Sí, además había como un nivel de decir, bueno, como no éramos de esa generación, introducirnos en ese universo también era entrar desprejuiciadamente a un mundo, ¿no? Y después hay que salir de ese lugar, Claro. porque uno de los parámetros que teníamos era, bueno, a ver cuándo llegamos a entender una personalidad, después nos dimos cuenta, ¿no? En su totalidad, y también es cuando lo soñás. Que cuando estudias un idioma que soñás hablando ese idioma, bueno, es lo mismo con los personajes. Soñar con Héctor, con las chicas, con Elsa. Y después, bueno, hay que salir de ese lugar.
todavía estamos. O Sí, sea, es nunca, como decía, falta nunca, mucho. Claro, no puede porque salir además- igual nunca, No, no, definitivamente. Ahora viene la una historia repercusión de así. los lectores también, Claro. ¿no? Que Totalmente. muchos se comunicarán Ahora- con ustedes y entrevistados que no pudieron entrevistar y que seguramente van a decir, yo te cuento otra parte de la historia. Claro, eso es lo que, Eso eso está es lo que le bueno. iba a preguntar. Cuando los músicos terminan un disco, hay una vieja forma de decir que dice que la mezcla final de un disco nunca se termina, se abandona, porque nunca se queda conforme el músico con lo que hace. En este caso, este libro, ¿lo abandonaron la investigación porque, digamos, ya llegó un punto en el que dijimos, bueno, basta, o todavía quedaba, o realmente ya no había mucho más para ahondar? No, en realidad dijimos, bueno, basta, pero porque creíamos que ya estaba cerrada la historia, que nosotras queríamos contar. Pero siempre quedan miles de preguntas sin responder, y lo interesante de estos libros es que tienen una función. Hay nuevos datos históricos que recabamos sobre muchos de los personajes, y hay fotografías. Entonces es interesante que compañeros que a lo mejor nunca hablaron de su militancia, ni de la de los Oesterheld, que los hayan conocido, al leer y cruzar esos datos también puedan aportar para seguir buscando esos cuerpos que no están, ¿no? Nosotros hicimos como un trabajo un poco detectivesco, de encontrar y de unir nombres de guerra con el nombre verdadero, y aparecieron y sistematizamos información y construimos universos que no estaban sistematizados. Entonces esa información, ahora leída, puede conducir a nueva. ¿Hay algún aporte para la justicia en particular en este libro? Sí, varios de los entrevistados, no solo por el libro, sino por todo lo que generó el libro, ¿no? De gente que se empezó a contactar, declararon por primera vez, por ejemplo. Y con esas declaraciones, por ejemplo, siempre se pensaba que Beatriz la Tercera había caído o la habían secuestrado porque la habían seguido a Elsa, su madre, hasta una confitería donde se habían encontrado las dos. Y apareció un testimonio de alguien que dijo que no, que la habían marcado desde una camioneta, la habían visto caminar, cuando salió de la confitería la habían marcado. Y Elsa toda su vida pensó que había sido su culpa. Ella la culpable. Murió sin saber porque llegamos al dato después de que ya había muerto el año pasado. Pero bueno, eso ahora está en sede judicial. Y también pasó con muchas personas que militaban en la villa, porque también había una cuestión de clase, ¿no? Ellas militaban, las hermanas militaban en villas. Sí, todas pasaron por alguna militancia de villa, especialmente Beatriz en zona norte y Estela en zona sur, que la gente de la villa después muy poca tuvo acceso a la justicia para declarar su propia historia. Entonces muchos de ellos, varios, no muchos, pero varios de ellos a partir del libro, como que ingresaron a esta red de compañeros que los llevaron a llevar su testimonio, que era valiosísimo. Era un momento muy trágico. Bueno, cuando sabemos el final sabemos que fue un momento muy trágico para la historia argentina, pero tenía como una cosa muy romántica y muy idealista de pensar que iban a ganar, incluso en plena dictadura. Todavía muchos militantes del exterior creían que la victoria era algo que no tenía discusión, digamos, que más tarde o más temprano, no importaba el costo, iban a ganar. Cuando ustedes escuchaban las historias, ¿alguna vez se les ocurrió qué lindo hubiera sido vivir ese momento? Y es difícil porque sabemos cómo terminó, ¿no? Claro. Pero también hay dos partes de la militancia. Cuando muchos nos dicen, fueron los años más felices de mi vida. Eso es. Porque había esperanza, ¿no? Y había una intensidad para... Ellos decían, nosotros queríamos vivir, no morirnos. Claro. O sea, Por cuando eso das te vuelta a la preguntaba. idea, ¿no? Y no pensás en la tragedia, sino en todo lo que supuso un juego para cambiar, te cambia un poco la perspectiva. Y sí, claro, bueno, hay algo, de poner esto en perspectiva, cosas mucho más importantes de las que por ahí hoy ponemos, ¿no? En juego. También pensaba en cómo eran las villas en aquel momento y cómo son ahora, ¿no? Totalmente. Entonces, Claro. Totalmente distinto. cuando todavía también era posible cambiar. Bueno, les agradezco muchísimo, les felicito, la investigación ha sido impresionante, ultra recomendado el libro Los Oesterheld para leer, para comprar y para ir esta tarde a la charla si querés saber más y si tenés, por supuesto, algún aporte más para hacerle a las autoras. Hoy van a estar entonces Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami, una familia diezmada por la dictadura, Los Oesterheld, presentándose. Repetimos el lugar, por favor. La Orden del Tornillo. La Orden del Tornillo, en Salta. 2250. Es el 22.50. es el nuevo local de Silvina Ross. Exacto. Claro, Ahí. porque ayer me cruzó, me dice, tenés que venir a la presentación del libro y nunca te termina de completar la frase. No sabía qué libro se trataba. Le mandamos un beso a Silvina de paso. Bueno, hoy a las Claro, 19, salió de entonces. Peatonal y fue a Salta y Oroño y nos enteramos por ustedes. Está buenísimo.